Muy buenas noches. Les habla Luis Fernando Castaño. Soy miembro de la Iglesia de Cristo y hoy quiero que estudiemos un poco sobre algunos argumentos que utilizan los adventistas y los sabatistas para querer decirle a la gente que cada que la Biblia habla de la ley, habla de los 10 mandamientos. Y vamos a ver una serie de argumentos que ellos tienen y voy a dar la explicación. Un argumento que han puesto es el siguiente. Cuando los asuntos políticos de nuestro gobierno cambian de administración de los demócratas a la de los republicanos, hace una pregunta. ¿Se deshace la Constitución de Estados Unidos? Así es el cambio de la administración del antiguo a al nuevo pacto. No anula los 10 mandamientos. Esto es lo que enseña esta persona. Bueno, esta ilustración no es paralela a la cuestión bajo discusión. Si los demócratas representan al antiguo pacto, el pacto que tenía por base los 10 mandamientos, y los republicanos el nuevo pacto, la pregunta es, ¿qué representa la Constitución? Tendría que representar a Dios, porque como la Constitución dirige o registra o restringe a los dos partidos políticos, así Dios es el autor de los dos pactos. Los sabatistas y adventistas del séptimo día suponen que los 10 mandamientos no son parte del antiguo pacto, como la entrega de los republicanos deshizo la administración de los demócratas, así Cristo, el mediador de un nuevo pacto, deshizo a los 10 mandamientos que eran parte del antiguo pacto. Otro argumento que se expresa cuando se habla sobre este tema es el siguiente. Citan Romanos capítulo 7, versículo 7, los señores adventistas o sabatistas. Y dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley, dicen ellos, o sea, los 10 mandamientos, porque Pablo cita a uno de ellos, es quitada, no puede uno conocer el pecado. El Espíritu Santo hace uso de la ley para redarguir al mundo de pecado. Tómese en cuenta que Jesús dijo a los apóstoles en Juan 16:8 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado y Él redarguiría al mundo por el pecado. Pablo dijo así porque siendo judío había vivido bajo la ley de Moisés, que contenía los 10 mandamientos. La ley de Moisés enseñaba al judío lo que era el pecado. Así también la ley de Cristo enseña al cristiano lo que es pecado. El ser quitada la ley de Moisés no implica que ya no puede conocerse al pecado. ¿Cómo está el cristiano bajo la ley de Cristo? Recuerde que 1 Corintios 9:21 dice, Pablo, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés, que para esta gente son los 10 mandamientos. Presten atención a este otro argumento que sacan los adventistas y sabatistas. Dice, para querer decirle a la gente que hay que guardar los 10 mandamientos o el sábado, dice. Romanos 6:4. Escuchen el pasaje que ellos citan. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y argumentan, bajo la ley. Quiere decir, bajo la sentencia de la ley o su condenación. Cuando uno acepta a Cristo, dicen los metodistas, y su evangelio, pasa de la muerte a la vida en Cristo, de la condenación al perdón y de la esclavitud a la libertad. Pero esto no quiere decir que uno está libre de la ley para no guardarla, sino que está libre de la condenación de la ley. Escuchen esto, porque ellos dicen que no estamos libres de la ley, o sea, están diciendo que implícitamente le están diciendo a la gente que estamos obligados a guardar la ley, y para ellos es los 10 mandamientos. Y recuerde que Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19, él dice,
Esto es lo que dice la Biblia. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí bajo la ley se refiere a los que estaban bajo la ley de Moisés. Los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés. Por eso, y en la ley de Moisés estaban incluidos los 10 mandamientos. Nosotros guardamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque se repiten en el Nuevo Testamento, excepto la guarda del sábado. Vemos que la ley no dice nada a la persona que no está bajo la ley. Esto quiere decir bajo condenación. En Gálatas 4:21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Estar bajo la ley significa estar bajo la ley significa hacer lo que la ley manda o estar sujeto a sus ordenanzas. Y presten atención a lo que dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La palabra griega que se utiliza aquí es huponomos, y es la misma que se usa en Romanos 6:4, del pasaje que cita el Señor anterior. Se usa también en Gálatas capítulo 4:4 y en Gálatas 4:21. Cristo no estaba bajo la condenación o sentencia de la ley, pero sí estaba sometido a la ley durante su ministerio personal en esta vida. Por eso Cristo guardaba el sábado, por eso Cristo pagaba el diezmo, por eso Cristo hacía sacrificios, etcétera, etcétera, porque nació y murió bajo la ley. Otro argumento que sacan los adventistas o sabatistas es el siguiente. La suma de la cuestión de la ley. Las observancias ceremoniales de la ley de Moisés fueron abolidas, dicen ellos. La guarda de los 10 mandamientos no debería ser considerada como medio de alcanzar la salvación y la justificación. Otro punto de estos señores adventistas y sabatistas. Los 10 mandamientos son la norma de Dios de justicia y son obligatorios para todos los cristianos como regla de vida y deber. Prueba para decir eso, citan Mateo 19, 16 al 22. La palabra suma toma por supuesto lo que no pueden probar. Mateo 19, 16 al 22 tiene que ver con lo que se le mandó hacer a un judío que vivía bajo la ley de Moisés y que por lo tanto esta persona estaba sujeta a ella. No se mandó a ningún cristiano en Mateo 19, 16 al 22. Todavía no habían cristianos, todavía no había muerto Jesucristo para que hubiesen cristianos. Véase Hechos capítulo 11, versículo 26, donde dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos, nada. Otro punto importante con respecto a lo que estos señores dicen es, ellos afirman que las observancias ceremoniales de la ley de Moisés fueron abolidas. Bueno, tienen que citar un pasaje para decir eso. ¿Por qué? Porque ellos hacen una diferencia entre las leyes ceremoniales y las leyes morales, cosa que la Biblia no hace. Tienen que tener un libro, capítulo y versículo de la Biblia para poder respaldar esa argumentación. La Biblia categóricamente afirma, Hebreos 8:9, este es el pacto. Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Este pacto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo y antiguo está en vías de desaparecer. Hebreos 8:13 dice de un nuevo pacto y habla de un viejo pacto, dice que estaba en vías de desaparecer. Presten atención a eso, que Dios les bendiga.